SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Una semana más, pero en un lugar muy especial y además con un placer inmenso volver a Extremadura. En poco tiempo, has visto cómo hemos estado en Las Hurdes, hemos estado en Plasencia, Mérida, nos quedaba Cáceres. Desde luego, es una tierra increíble, llena de historia, llena de misterios, llena de leyendas, llena de un montón de elementos humanos que nos llaman mucho la atención, ¿no? Y en esta ocasión vamos a dedicar este programa a la cueva de Maltravieso y a otros elementos también culturales de esa prehistoria. Quizás uno de los hallazgos más sorprendentes o más importantes, más que sorprendentes, también sorprendentes, ¿no? Pero más importantes del siglo XX. Yo creo que lo tiene todo, es verdad. Se podría decir de muchas cuevas, ¿no? Cada cual pues arrima el ascua a su sardina, pero es que Maltravieso, desde que salió aquella noticia, que luego se comentará, ¿no?, en el 2018 en la revista Science, de que se habían datado algunas de estas pinturas en 66.700 años, yo te puedes imaginar que me puse a investigar muchísimo más porque rompía muchísimos esquemas, muchísimos cánones establecidos hasta ese momento de las pinturas rupestres. Ya lo rompió incluso cuando se descubre la propia cueva y se empiezan a mostrar pinturas, manos, pero no solo manos, sino también... Romperlo tuvieron que romper porque tuvieron que dinamitarlo de verdad. Claro, ahora lo comentaremos un poco en el cronovisor. Pero claro, se pensaba que este tipo de pinturas por debajo de la cornisa cantábrica eran prácticamente imposibles. De hecho, el pobre Carlos Callejo tuvo muchísimas dificultades para demostrar que eran pinturas auténticas. Ya desde ese momento se creó todo un hito, pero desde esa datación con uranio torio, donde se remontaba ni más ni menos que a la escalofriante fecha de 66.700 años, si esto al final se comprueba y se demuestra, esto no es una cueva cualquiera, es decir, manos efectivamente hay y muy interesantes y luego lo comentaremos, pero manos hay en otras cuevas, también hay zoomorfos, hay idiomorfos, pero esta antigüedad ya no solo está indicando de que no eran Homo sapiens los que los pudieron hacer, serían neandertales, es decir, otra especie homínida, pero no serían nuestra especie humana, la actual. Y por otra parte, la forma, el lugar donde están colocadas estas manos, el que les falte el meñique, en fin, todo nos está indicando, como tú apuntabas, Nacho, al principio, que a lo mejor estamos hablando de un código simbólico universal prehistórico. Lo que se intentaba transmitir eran ideas y conceptos, pero que hemos perdido un poco el manual de interpretación. Bueno, pues gracias a esta cueva, con estas 60 manos que se han encontrado, tanto negativas como mixtas, y luego en comparación con otras cuevas que luego te comentaré, ¿no?, donde se han encontrado también muchas más manos, bueno, pues hay distintas teorías. Es decir, para mí eso es lo interesante, no solo la parte artística, la parte prehistórica, la parte antropológica y la parte arqueológica que tiene, sino el por qué se hacían estas manos, en qué lugares en concreto, si estaban señalando o no señalando una determinada intención o estaban mostrando un concepto. Bueno, pues aquí tenemos una auténtica universidad en la cueva de Maltravieso donde todo esto se está poniendo en valor y se está abriendo nuevos campos de investigación. Algunos con una satisfacción tremenda, me imagino que para otros pues una cierta polémica, porque ya sabes que cuando se habla de dataciones tan antiguas, pues sí, no todo el mundo está de acuerdo. Pero si hacemos caso, y luego está aquí Hipólito que nos lo comentará con más interés, pero para mí, ya te digo, estamos ante una de las cuevas que, en fin, que habría que poner una alfombra roja por la importancia capital que ha tenido desde el año 51, o sea, prácticamente antes de ayer, desde que se descubrió oficialmente. Siempre que veo estas pinturas donde falta el meñique, a mí me acuerdo de una cosa que es una estupidez, pero yo recuerdo cuando iba al colegio en Valladolid, pues debía ser en octavo de GB, ¿no? Un compañero dijo que había oído que el ser humano, cuando siguiera evolucionando dentro no me habló de siglos ni miles de años, ¿no?, pero el meñique, que no lo utilizamos para nada, lo acabaremos perdiendo, ¿no? Y tendremos manos como el ratón Mickey, con 4 dedos. Y yo como los dibujos animados, ¿eh? Sí, por eso digo. Yo desde aquel día estoy preocupado. Digo, a ver, un día me voy a levantar y no voy a tener el meñique, ¿no? Pero bueno, bromas aparte y anécdotas infantiles aparte, Jesús Callejo, tenemos aquí preparado ya nuestro cronovisor, el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 11 de agosto de 1951. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Adiós, Jesús. ¿Dónde estamos? Un poco alejados, ¿no? Un poco alejados, de esta sí. explosión de dinamita. El estallido ha sido potente, que nos ha cubierto de polvo aquí todo. Bueno, estamos en una cantera de piedra caliza, y lo que estamos asistiendo es accidentalmente al descubrimiento de la cueva. Es decir, aquí estamos viendo al personaje que regentaba estos terrenos, que es Telesforo Pérez, apodado el Francés, junto con sus 3 hijos. Y lo que están haciendo, pues lo que se hacía habitualmente cuando hay una cantera, pues poner dinamita en esta especie de acantilado rocoso, donde se empieza a extraer la piedra caliza para los hornos de cal. ¿Y cuál es su sorpresa? Que una de esas explosiones, la que estamos viendo ahora mismo, pues ha abierto un boquete. Ese boquete, evidentemente, tiene un pasadizo que continúa. Bueno, entran hasta donde pueden entrar, pero aquí se queda la cosa. Es decir, que el descubrimiento oficial de la cueva es una simple cueva, sin nada, ¿no? Exactamente. Bueno, ojo, llegan a entrar, efectivamente, y esto además queda registrado en el Diario de Extremadura 2 días después. Cuando entra Telesforo Pérez, dice que encuentra 2 calaveras humanas y algunos útiles domésticos y otros objetos. Luego de ahí el nombre que luego se daría de Cueva de las Calaveras también. Exacto, ¿no? También. Fíjate que este Diario de Extremadura habla de 2 calaveras. Luego se sabe que hay más cráneos, incluso hay un cráneo femenino trepanado, en fin, se llegan a encontrar hasta restos de 11 individuos. Es decir, hay restos humanos ahí. Bueno, pues todo esto ahí queda, no se le da demasiada importancia porque, bueno, la cantera sigue. Menos mal que luego, unos años después, estaríamos ya hablando del año 56, un tocayo mío en apellido, Carlos Callejo, sí, pues es el que empieza a darse cuenta de la gran importancia que tiene esta cueva, porque sí que él entra, además entra también con los hijos del Francés, con los hijos de Telesforo, para investigar un poco más. Es decir, ya aquí ya no se encuentran huesos, sino que ya lo que empieza a encontrar son las pinturas. Y esto es lo que le da un vuelco. Ya no es eso, una cueva más, donde bueno, tú te puedes encontrar algún huesecito de animal o de hombre, pero ya las pinturas. Y esas pinturas se empiezan a ver en distintos paneles. Claro, como suele pasar, como le pasó también a Marcelino Sáenz de Sautuola, ¿no? Nadie le cree, ¿no? No le creen, consideran que son pinturas recientes, que bueno, o en todo caso que no son pinturas artificiales, que bueno, puede ser algún tipo de pigmento que alguien dejó por ahí. Se empieza a poner todo tipo de pegas, a cuestionarlo. Carlos Callejo, aún así, él está convencido de la autenticidad. Se van descubriendo distintos paneles, hasta 24 paneles, decorados con estos ideomorfos, con estos elementos zoomorfos y, por supuesto, con estas manos. Y lo que empieza a llamar la atención, claro, se descubren unas pocas manos, hasta el catálogo actual, que si no recuerdo mal, creo que son 60 manos a día de hoy. Bueno, pues lo que se empieza ya a demostrar es una presencia humana. Claro, en un principio siempre hubo pues el clásico listo, ¿no?, del momento, no, bueno, pues esto tendrá unos cientos de años, no tendrá más. No, bueno, poco a poco, Carlos Callejo va haciendo esa investigación y ya no son unos cientos de años, ya ni siquiera son unos pocos miles de años, ya llegaríamos a unos 30.000 años. Claro, para esto todo es un proceso, luego me imagino que los invitados se irán explayando un poco en toda esta metamorfosis hasta que se va convirtiendo pues en un lugar pues turístico, pero también en un lugar como monumento turístico nacional, es decir, como un lugar de referencia. Es verdad que el acceso nunca ha sido demasiado fácil, sencillo, hasta que llega, por supuesto, uno de los grandes profesores de la antropología y de la prehistoria, como es Martín Almagro, es eminente historiador, por entonces director del Instituto Español de Prehistoria. El padre de la arqueología moderna. Claro, exactamente, sí. Además es conservador del Museo Arqueológico Nacional, sí. Y a partir de ahí es como que ya le da ese marchamo de autenticidad. Es decir, no, cuidado, que aquí estamos hablando de pinturas auténticas, de pinturas prehistóricas, pinturas muy antiguas, que indican una población de Homo sapiens, hasta que se da esa especie de aldabonazo con esa revista Science, donde dentro de esas manos, y luego comentaremos que es curioso, porque a mí siempre me ha interesado, yo no soy prehistoriador, pero sí me interesa mucho el simbolismo, me interesa mucho ese lenguaje oculto que aparecen en algún tipo de cuevas, esa especie de lenguaje ancestral, de comunicación gráfica, que evidentemente no es una escritura, pero se puede considerar una protoescritura. Sí, porque no son manos convencionales, lo decías antes, no hay manos en negativo, manos que al que le falta el meñique, pero no es que le falta el meñique, no es que están amputados, sino que lo tiene doblado, ¿no? Y seguramente
no es una cuestión baladí. Si tienen el meñique doblado es por alguna razón. Ahora comentaremos, entraremos un poco en detalle, pero bueno, son distintas hipótesis, ¿no? Puede ser una hipótesis identitaria, es decir, que el clan que vivía ahí pues querían asociarse de esta forma, ¿no? Hay otras que son de advertencia, otras de precaución, otras yo he estado aquí, otras, bueno, pues están indicando muchísimas circunstancias. Pero fíjate, Nacho, una de las cosas que me llamó la atención, hay una investigación no demasiado conocida de una paleontóloga de la Universidad de Victoria en Canadá que se llama Genevieve Pottpessinger, y ella empezó a investigar en distintas cuevas, ¿no? Tiene de hecho un libro donde sacan todas estas conclusiones que se titula Los primeros signos, un libro del 2012. Bueno, pues ella visita 367 yacimientos del Paleolítico, 367, y se va dando cuenta que en todos estos grabados, en estos símbolos que aparecen en las cuevas, hay una constante, hay un patrón común. Hay 32 signos que se repiten, 32, ni uno más ni uno menos. Es decir, no siempre los mismos, pero esos 32 signos, que son diferentes, en toda Europa los va encontrando. Estamos hablando de líneas, estamos hablando de espirales, de puntos, de cuadrados, de cruces, de ondas y de manos. De hecho, dentro de esos 32 signos hay dos manos, una en positivo y otra en negativo. Es decir, ella cree que esto es una especie de código que no está hecho al azar, porque si realmente fueran símbolos hechos al azar o simples garabatos decorativos, habría muchos más, no habría solo 32, y que se va repitiendo, ya digo, en distintas latitudes. Eso no puede ser casual. Si partimos de la base de que nuestros antepasados no eran estúpidos, de que lo que hacían tenía un significado, no solo artístico, sino también simbólico, evidentemente, esta tesis de esta paleontóloga canadiense lo que nos está indicando es que las manos en concreto, estas manos nos está dando un mensaje. Ahora bien, Nacho, ¿qué tipo de mensaje? Claro, es el interrogante, ¿no? Que tenemos que lanzar un poco al viento, al aire, mejor dicho. ¿Qué significan? ¿Quién las hizo? ¿Por qué? ¿Eran chicos? ¿Eran chicas? ¿Eran hombres? ¿Eran mujeres? Queremos invitar a este cronovisor aquí de Ser Historia que estamos celebrando en Cáceres, alrededor del marco de esta cueva de Maltravieso, que no lo he dicho antes, también celebrando un poco, no es un evento, pero bueno, quería dar la enhorabuena y la felicitación a todos mis compañeros de Ser Cáceres que cumplen este año 40 años, el 40 aniversario de Ser Cáceres. Y como digo, queríamos invitar a un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, que ya nos atiende aquí en este cronovisor, en esta máquina del tiempo, que es José Julio García Arranz. José Julio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, muy buenas. José Julio, escuchábamos ahora a Jesús Callejo, que nada tiene que ver con Carlos Callejo, ese descubridor maravilloso de las pinturas. ¿Qué significan estas manos? Es quizás el mayor enigma, ¿no?, que hay alrededor de estas pinturas, porque tú puedes ver un bisonte y dices, bueno, está propiciando la caza. Muy bien, vamos a aceptarlo. Pero una mano, ¿qué puede significar? ¿Qué puede significar? Esa es la pregunta. Acércate, por favor. Es la pregunta del millón. Sí, ¿no? Porque yo creo que, bueno, hay que ser un poco humilde y pensar que es muy poco probable que seamos capaces alguna vez de saber cuál es la verdadera razón, ¿no?, del sentido y significado de ellas, ¿no? Se han apuntado varias interpretaciones y vamos a la bibliografía, pues vamos viendo distintas interpretaciones sobre esto, ¿no? La primera era que se trata de un elemento de apropiación. Es decir, esta es la cueva de nuestro clan, con lo cual nosotros plasmamos estas manos para indicar esta es nuestra cueva y queda el testimonio de ello a través de las manos que hemos impuesto, ¿no? Con lo cual el uso de esa cueva, fuera cual fuera, estaría reservado, restringido para esta... Eso implicaría que si tú vas a otra región, a otra cueva, vas a encontrar manos, pero manos distintas. Posiblemente. Claro. Porque vamos a otro elemento que es efectivamente la falta del meñique por ese plegado, luego hablaremos del plegado, ¿no?, sobre todo ello. Porque eso en relación con lo anterior, no solo hay un elemento de apropiación, sino identitario. Jesús lo ha comentado anteriormente. Ojo que somos el clan de los sin meñique, ¿no? Sí. O como fuera, ¿no? Porque se llevaba mal con el clan de los con meñique, ¿no? Exactamente. Entonces, del de las manos completas igual había algún tipo de ahí de reyerta, ¿no? Entonces podía ser también ese significado, ¿no? Luego también se ha apuntado muchas veces el hecho de que fueran testimonio de determinados rituales, ¿no? Rituales, por ejemplo, de iniciación o de tránsito, ¿no?, de la adolescencia a la edad adulta, por el hecho de que aparecen muchas veces manos infantiles o de adolescentes, ¿no? Con lo cual podía ser el testimonio de un rito que se celebrará en el interior de la cueva. Todo chamánico, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, distinto, ¿no? Perdón. Sí, unos serían iniciáticos uno iniciático y otro chamánico, efectivamente. Que el chamánico era aquel en el cual, como comentaba Jean-Claude, ¿no?, nuestro tremendo especialista francés, ¿no?, de arte paleolítico, decía
decía que era el estado que se hacía en estados alterados de conciencia, en los cuales, pues bueno, se entraba en contacto con la divinidad en el interior de las cuevas, seguramente, pues bueno, intoxicados por humo, por lo que fuera, y también dejaban manos o elementos artísticos como testimonio de esas actividades chamánicas. Era un poco como para extraer el poder de la pared, de la cueva, ¿no? Sí. Yo también pregunto, estas comunidades tampoco serían tan grandes. ¿Cuántas personas podrían vivir en una cueva? Es que no lo sabemos tampoco. No lo sabemos, pero se piensa que, bueno, en esta época eran comunidades de cazadores-recolectores, ¿no? Eran comunidades nómadas que van de un lado para otro, con lo cual no debían ser muy grandes. Yo creo que se ha establecido entre 15, 25 personas, 30, ¿no? Pero no mucho más. Sí, yo el número que tenía en mente, pero sobre todo por una idea, ¿no? Las manos, José Julio, corrígeme si me equivoco, están en una zona interna de la cueva, no están en el exterior. Pero, claro, si va alguien de fuera y esa cueva está ocupada o lo que fuera, si está ocupada ya lo ve desde el exterior, no tiene que ir al interior a ver las manos. Es decir, para ver esa seña de identidad que no, pues, justifica, ¿no? el vínculo entre la cueva y una comunidad determinada. Sí, de todas formas, ellos no vivían en el interior de la cueva. Era imposible por humedad, por falta de luz y por razones de falta de oxígeno en muchas ocasiones, ¿no? Ellos vivían, en todo caso, en el vestíbulo externo o en tiendas, ¿no? En cabañas que hubiera vinculadas, ¿no? Sí, que se colgaban sus tolditos, como hemos visto ahí, con sus mástiles, sí. al abrigo de la cueva. Pero la vida era fundamentalmente la parte externa, ¿no? Al abrigo también, por supuesto, de la glaciación que había fuera, del frío que había en el exterior, pero vivían en la zona, digamos, más externa de la cueva, con lo cual entraban muy ocasionalmente en el interior para sus ritos, ceremonias, para hacer sus manos, o vete tú a saber, ¿no? ¿Para qué? Pero entraban únicamente de manera muy ocasional para este tipo de actividades que hicieran vinculadas o no con el arte. Y sabemos, un momento, Jesús, y sabemos si eran hombres de manos de hombres o manos de mujeres. En el estudio que se ha realizado recientemente y que se va a publicar, va a salir en muy pocas fechas, se han intentado aplicar sistemas ya establecidos, ¿no? Digamos, una serie de programas para intentar establecer el género, ¿no? De las manos, pero realmente no ha terminado de cuajar. Aquí en Maltravieso, quizá el mal estado o quizá cuestiones, ¿no? Como la deformación que se produce en la mano cuando tú soplas, ¿no? sobre ella, hace que el dedo aparezca más grande o más largo, etcétera, ha hecho difícil, con lo cual no se han terminado de establecer un porcentaje claro sobre cuáles serían de mujer o de hombre. Solo en algunos casos en los cuales el dedo central es un poco más largo que los otros dos centrales, ¿no? Que igual el central es el anular, el corazón. El corazón, perdón. El dedo corazón es un poco más largo que los otros dos. Hay una posibilidad anatómica que demuestre que posible, o el dedo meñique más pequeño, ¿no? Que pertenezca a una mujer. Algunos antropólogos han dicho y etnólogos, ¿no? Que han estudiado comunidades primitivas actuales en donde se hacen rituales parecidos. Han señalado que hoy, por ejemplo, en esas comunidades un poco apartadas de la civilización tan perniciosa que es la nuestra, son ellos, ¿no? Son los varones los que hacen este tipo de pinturas. Entonces, seguramente en la prehistoria también serían varones, pero no lo sabemos. No sabemos. La diferencia cultural y cronológica es tan grande que vete tú a saber, ¿no? Realmente Es que hay un estudio, es verdad que se ha hecho un estudio no hace demasiado tiempo por parte de Dean Snow. Dean Snow es profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania. Él analizó hasta 8 cuevas que tenían manos y hasta 32 manos, y llegó a una conclusión. De esas 32 manos que él analizó en estas diversas cuevas, 24 eran femeninas. Quiere decir, 3/4 partes de esas manos eran femeninas. ¿En qué se basó él? Bueno, pues dice que la mano femenina, en principio, el índice es un poco más largo y el meñique es un poco más pequeño que una mano humana, ¿no? Aparte de esas características anatómicas que estaba comentando José Julio. Bueno, pues evidentemente sí se puede saber, igual que hay muchísimas otras cuevas donde las manos son infantiles, sin ningún tipo de duda. Hay otras cuevas donde, a diferencia de lo que pasa en Maltravieso, donde el meñique no está mutilado, en otras sí hay dedos que están mutilados, adrede, además. O bien puede ser por algún accidente, o puede ser por algún tipo de ritual, o sencillamente un lenguaje de signos, que es otra de las hipótesis que también se han barajado. Cuidado, que a lo mejor estamos hablando de un lenguaje de signos. Y una de las cosas que te quería preguntar, José Julio, es que, claro, evidentemente en el sitio donde están
estas imágenes, estos grabados, sean manos o sea cualquier otra cosa, está indicando un propósito determinado. Si hay unos cérvidos o hay unos búfalos y tal, evidentemente son rituales propiciatorios para la caza. Igual que si aparece un oso, es no para tú cazarle, sino para que no te cace a ti. Es decir, que ese tipo de rituales existen. Pero en el caso de Maltravieso, las manos, no es lo mismo esas manos que tú vas encontrando al inicio de la cueva, que la posición de los dedos te están marcando una posición y una dirección, que manos donde están de forma vertical para arriba o de forma vertical para abajo, y ahí a lo mejor lo que nos estaría indicando, otra de las hipótesis, es una señal de advertencia, de peligro. Desarróllalo un poco esto. Sí. Bueno, en la última investigación... El alto de toda la vida, vamos. Sí, exactamente. Esto, alto, no pases de aquí, cuidado, peligro. Sí. Advertencia, ¿no? Sí, en las últimas investigaciones que se han hecho, que digo, se van a publicar en breve, una de las novedades ha sido no estudiar las manos en sí, sino estudiarlas en su contexto, en relación con el contenedor, ¿no? Con la sala en la que están o incluso con toda la cueva. Y se ha demostrado el hecho de que las manos, al menos la mayoría, ¿no?, de las manos, improntas de manos que aparecen en Maltravieso, se encuentran o bien en el corredor de tránsito principal, o bien en las salas que van formando, se van ensanchando ese corredor y van formando salas, en lugares perfectamente visibles de ese recorrido, ese supuesto recorrido principal, desde la entrada hasta el final, hasta la sala de las chimeneas. De modo que al final no hay manos, sala de la chimenea no hay manos, y en galerías laterales no hay manos, están únicamente, digamos, en el eje principal de tránsito de como señalando la dirección que tienes que seguir, ¿no? Exactamente. Para el interior, cuando tú vas penetrando, la dirección de los dedos es para el interior, y cuando sales, la dirección es la inversa, entonces. Efectivamente. Entonces, cuando tú vas desde el interior hacia afuera, los que ves, bueno, están normalmente en lugares muy visibles, lo que llamamos lugares públicos, ¿no? Sí. Porque se ven bien desde cualquier lugar del espacio. Pero normalmente, cuando tú vas desde el interior hacia afuera, aquellas manos más visibles están con los dedos apuntando hacia la salida. Y a la inversa, cuando tú vas desde el acceso hacia el interior, ves que están apuntando hacia la izquierda, hacia el interior de la cueva. Con lo cual estamos ante, efectivamente, unos posibles elementos de señalización interna que veíamos antes, ¿verdad?, con las primeras señales de tráfico de la prehistoria. Sí, pero que los que están en vertical son los que señalan esa advertencia, ¿no? Exactamente. Y luego están otras en vertical con los dedos hacia arriba o hacia abajo, que están situados o bien en lugares de bifurcación o de tránsito de digamos, de un corredor, una galería hacia una sala, o en lugares que advierten peligro. Es decir, junto a un foso, ¿no?, a una sima, o a bloques desprendidos, un lugar donde hay algún tipo de riesgo o de peligro. Y no solo aquí, en Maltravieso. Por ejemplo, en La Garma, que es una cueva de Cantabria, ¿no?, también hay un foso y un montón de manos en negativo que están situadas encima como diciendo, ojo, no te acerques, ¿no?, o te caes al hoyo. Con lo cual hay también, efectivamente, una diferencia en cuanto a la disposición de las manos, si son de señalización o son en efecto de advertencia. Lo que parece obvio, yo creo, y lógico, es pensar que tienen un significado determinado que va más allá de la decoración. Porque cuando tú haces con un canuto, soplas este polvo rojizo o negro para hacer el dibujo de la mano en negativo, lo natural es colocar la mano de pie, quizás un poco girada, si es la izquierda, como estoy haciendo ahora, con los dedos un poco hacia la derecha, o a la inversa, a la izquierda, con la derecha con los dedos hacia la izquierda, ¿no? Pero claro, enderezar la mano justo con los dedos hacia arriba o invertirla, eso en ocasiones, en algunos puntos de la tumba, es muy incómodo, y la posición del artista o de quien fuera, pues tendría que estar en una posición muy, muy incómoda para hacerlo. Lo que nos está hablando de la búsqueda de un motivo, ¿no?, para poder justificarlo, claro. Sí. Hay aproximadamente un 30% de las manos, ¿no?, documentadas, que tiene una postura imposible de autorrealizarse. Es decir, que el señor o señora que lo hiciera no puede estar soplando y poniendo la mano a la vez, tiene que ser otra persona, incluso algún juego de dos manos. Hay algún caso de las dos manos, con lo cual, evidentemente, a menos que tuviera una tercera mano, no podría hacerla. Un pulpo, ¿no? Un pulpo. Sino que también, pues ahí es evidente que habría un colaborador que realizara todo esto. Hay otra teoría que en su momento elaboró José Antonio Las Heras, diciendo que este tipo de manos lo que te está indicando es un viaje hacia el otro lado de la roca. Lo cual esto me parece muy interesante y muy chamánico también, ¿no? Porque evidentemente, claro, estamos pensando de que si este tipo de
de signos, de símbolos se hacían, a veces no se hacían en un estado ordinario, sino va bien en un estado extraordinario, es decir, con la ingesta de alguna sustancia. Entonces, ahí entramos un poco en la litolatría, es decir, el culto a las piedras, el culto a la roca, pensando que cuando tú colocabas esa mano, igual que muchas veces cuando colocas una mano en un espejo, estás un poco poniéndote en contacto con ese otro yo, el que está al otro lado del espejo, en este caso al otro lado de la roca. Entonces, bueno, es interesante esta teoría, porque lo que nos estaría indicando es que la impronta no solo es esta roca es mía o esta cueva es mía, sino la idea de comunicarte con el espíritu que está detrás de la piedra. Entonces, claro, eso nos daría una dimensión totalmente diferente. Es verdad que no lo podemos nunca demostrar, pero a lo mejor todo este tipo de teorías pueden ser válidas dentro del contexto. No es lo mismo la Cueva de las Manos en Santa Cruz, en Patagonia, que tiene 860 manos, en fin, 829 de la mano izquierda y 31 de las derechas, y se sabe que hay manos masculinas y femeninas, pero eso es una especie como de horror vacui. Tú ves ese panel y son manos y manos y manos y manos. Está claro que el significado es distinto del que estamos hablando de Maltravieso o la de la Cueva de la Garma o de la Cueva de Gargas en Francia, donde esas 231 manos, algunas de niños, están simbolizando otro tipo de cosas. Es decir, que todo lo que estamos diciendo posiblemente todo sea cierto o todo sea mentira. Yo creo que el simbolismo es claro, ¿no? O sea, incluso en la actualidad, la mano de Fátima, por ejemplo, en el mundo árabe, ¿no? El Hamsa, el 5, ¿no? En árabe también, con esa mano extendida, es una señal de stop, ¿no? También de protección, ¿no? Para evitar que algo extraño, ajeno a ti, te pueda atacar, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde debemos hacer la lectura. Tú, Jesús, eres precisamente experto, ¿no? en simbología, en este tipo de lecturas paralelas que se pueden hacer de los símbolos, de los objetos, y la mano es inherente, ¿no? al ser humano. Tenemos quizás el rostro, los ojos, la nariz, la boca, y la mano es algo que identifica perfectamente a un ser humano, ¿no? Yo creo que sí. Además, si un poco analizamos la teoría de Jean-Claude, por ejemplo, cuando hablaba de las 3 etapas del trance, él decía que, claro, estas pinturas, según además donde estén, no es lo mismo las que están en el abrigo rocoso, no es lo mismo las que están en el centro o las que están en el Santo Santorum, es decir, donde está de la forma más inaccesible. Él decía que obedecía a las distintas fases del trance, ¿no? La primera fase del trance era cuando el chamán ve unas formas, unos signos geométricos sencillos, y son los que van poniendo esos idiomorfos que hemos comentado al principio. Luego hay como una especie de interpretación racional de estas formas, donde ya se ponen objetos y animales, y por último estaría la otra, es decir, los seres híbridos, que en este caso en Maltravieso no lo hay, pero estamos hablando de esos seres híbridos, mitad hombres, mitad animales, esos brujos, esos hombres leones, en fin, que estaría representando otra fase del trance chamánico. En el caso de las manos sería un poco la segunda de esas fases, donde ya se está colocando algo muy humano, pero muy de señalización, muy de advertencia o muy de decir en la dirección que tienes que seguir dentro de ese viaje iniciático o dentro de ese rito de iniciación. Yo creo que las cuevas, no lo olvidemos, no solo eran lugares de habitación, no eran solo santuarios, sino que eran receptáculos de conocimiento. Entonces, las cuevas, si las sabemos interpretar, nos da muchísima información de los pobladores, ojo, de los pobladores, tanto de hace 20.000 o 30.000 años, o de esas 2 manos, que me parecen muy interesantes, porque cuando se hizo esa datación tan extraordinaria de los 66.700 años, se hizo también con 2 manos, pero 2 manos no visibles, sino en lugares bastante inaccesibles, ¿no es así? Sí. ¿Me permitís solamente un detalle de lo anterior? Claro que sí. Que es un dato que no es conocido porque también se va a publicar ahora. Y es que al hacer el levantamiento 3D de las superficies de los paneles, ¿no?, se descubrió el detalle curioso de que la mano está, digamos, en lugares donde hay una protuberancia. Es decir, como si fueran palpando, y donde hay un saliente o protuberancia está como agarrando esa especie de saliente del panel, ¿no?, de la superficie rocosa. Como si estuviera apoyando en un punto determinado. Apoyando, ¿no?, o casi agarrando, ¿no? ¿no? Con lo cual es un dato también interesante para tener en cuenta, ¿no?, en el sentido de todo ello. No, y lo de la datación, que luego, son en 2 manos donde más longevas son, ¿no? A diferencia de las más visibles, que parece que tienen una cercanía más reciente, si llamamos cercanía reciente, a 30.000 años. Sí.
precisamente las dos famosas manos de las cuales se extrajeron, ¿no? Las muestras que dieron esas 66.700, ¿no? años. Y ojo, que es la datación de la costra, no de la mano. Sí, claro. De la costra que está encima, la mano puede ser... La concreción calcárea, ¿no? Que es lo que determina el uranio torio. Sí. Pues esas manos están en un lugar no visible, al contrario de las demás, que generalmente están todavía bien visualizables, ¿no? En lugares, ya digo, públicos y en lugares no bien perceptibles por los transeúntes, ¿no? Estos están en una especie de entrante y además en la superficie inferior de la visera de la roca, con lo cual tú, para ver esas manos famosas neandertales, ¿no? Tienes que entrar boca abajo y mirar hacia arriba, ¿no? Volverte hacia arriba en una postura bastante incómoda para localizar esas dos manos. Es fantástico lo que estamos aprendiendo de la cueva de Maltravieso, que acaba de ser reabierta al público. Una cueva descubierta en el año 1951, pero desde el punto de vista artístico, ¿no? En el año 1956, Carlos Callejo, un primo lejano de nuestro crononauta Jesús Callejo, descubrió estas pinturas. José Julio García Arranz, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, ha sido un verdadero placer. Y Jesús Callejo, crononauta, volvemos al presente y he disfrutado muchísimo, con un tema que yo había oído campanas y no sabía dónde, ¿no? En muchas ocasiones te das cuenta de que nos queda todavía mucho por aprender. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y en este caso pongo la mano en el fuego por la autenticidad de esta cueva y de estas pinturas. Un aplauso muy grande para los dos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.